eternidad. ¿Ya tienen Mateo, hermanos? Gloria a Dios, en el capítulo 9, versículo 35, hermanos, y 36. ¿Lo leemos unidos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Siéntese, hermano, ya oramos a nuestro Dios. Desde aquel tiempo, hermanos, Jesús identificaba la necesidad del pueblo de que tuvieran un líder, hermanos. Y hoy, más que nunca, hermanos, más que nunca, el mundo entero necesita, hermanos, ese nombramiento que no es nada más un simple nombre. Implica, hermanos, muchas cosas que vamos a ver a lo largo de estos minutos, hermanos. ¿Qué significa o qué quiso decir el Señor cuando vio aquella multitud? Dice, y tuvo compasión de ellas porque vagaban como ovejas sin pastor. Hoy en día, hermanos, repito, aquello que hemos visto con el correr de este año pasado y en el inicio de el mundo entero, hermanos, navega. El mundo entero está preocupado, el mundo entero está asustado y desesperado. Pero lo que al mundo entero le hace falta, hermanos, es reconocer el liderazgo de mi Señor Jesucristo, reconocer el poder del Señor Jesucristo, y las cosas cambiarían. Puso el mundo su confianza en las capacidades del distanciamiento, en las capacidades del cubrebocas o el alcance de los desinfectantes. Y con ansia esperaba el mundo, hermanos, la llegada de la vacuna para la enfermedad. Pero lo que el mundo entero necesita se llama Jesucristo. Porque no es un hombre simplemente por tener una religión. Cuando el Señor hablaba de un pastor, hermanos, hablaba de protección, hablaba de sanidad, hablaba de salvación, hablaba de bienestar en términos generales cuando Él hablaba de un pastor. La razón por la que Jesús vio aquella necesidad, el versículo primero que leímos dice, porque recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué hacía Jesús? La primera necesidad que el pueblo tenía era que Jesús le enseñara, le predicara el evangelio del reino. Eso es lo que los grandes líderes deben hacer. Abrir las puertas para que las televisoras, para que todo medio por el que se pueda predicar a Jesucristo se predique. Es lo primero que el mundo necesita. Un Señor como Jesucristo, un líder como Jesucristo, un sanador como Jesucristo. En este versículo dice que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y estando ahí Jesús viendo aquellas multitudes, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Eso es lo que vive el mundo, está desamparado porque el mundo entero quiso elegir su propio camino, sin Dios y sin esperanza. Es por el pecado, es porque la gente ha agarrado su propio pensamiento, por la razón por la que el mundo está viviendo lo que está viviendo. Quiero regresar a
pastor, al significado del pastor, hermanos. Es tan fácil notar para la gente, para las personas, por las capacidades que Dios nos dio, la necesidad de que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor. Sabes que las abejas tienen un líder que les marca el camino. Entre las abejas se le llama una reina, a las que todas las demás deben su reverencia, su servicio y todo como le pueda llamar. Pero las abejas, las abejitas, tienen una reina a la cual respetan, a la cual siguen, a la cual obedecen. Y hay diferentes, hermanos, insectos parecidos que tienen su líder, tienen su reina. En el campo, hermanos, en el caso de las ovejas, ya no abejas, sino ovejas, dicho en palabra nuestra, pues borregos o ganados, se le llama un pastor. Muy en el caso de animales que son independientes, salvajes o libres, se les llama que tienen un alfa al cual todos siguen, sea una manada de elefantes o hasta de predadores. Los animales, muchos de ellos hacen grupos de animales que tienen el alfa, y todo el animalito que quiera pertenecer a aquel grupo, para engrandecerlo, tiene que respetar a un alfa, obedecer a ese alfa. Y cuando no lo obedece, cuando no lo respetan, el alfa mismo se encarga de expulsar de aquel grupo, de aquel rebaño, al que no se sujeta, al que no le respeta a él como el alfa. Dicho de otra manera, hermanos, hasta ellos necesitan, los animales saben y entienden que necesitan vivir bajo las órdenes, bajo las reglas de su alfa, de su líder. Y si empezamos a buscar más de esa manera, hermanos, si nos vamos ya a los humanos, las empresas tienen un líder, tienen alguien que dicta las reglas de una empresa para que la empresa funcione a la perfección. Cuando los gobiernos necesitan militares que lleguen a sus filas, extienden una invitación como la extendió mi Señor Jesucristo. No obligan a ningún joven a que venga, pero si a algún joven le gusta la invitación y se atreve, va a solicitar ser parte de aquellos militares, tiene que hacer su solicitud posiblemente por escrito verbal. Yo no lo sé cómo, nunca he estado ahí, pero una vez que él desea entrar, firma algunos papeles porque está de acuerdo en sujetarse a las reglas que aquella dependencia tiene establecidas, y entre ellas que en cada cuartel, hermanos, hay un alfa, hay un líder, hay un encargado, hay un responsable que dice las reglas a seguir. Hace tiempo, hermanos, cuando Dios formó el principio de la creación, cuando la creación iba apenas comenzando, no había ni príncipes, ni reyes, ni presidentes, ni jueces, ni nada. Eso, hermanos, empezó a surgir hasta que la población empezó a crecer, y cada quien hacía lo que quería. No había leyes, de manera que era un caos, era un problema, y se vio por primera vez la necesidad de que hubiera alguien encargado, alguien responsable de guiar la gente, como pues un pastor guía a su ganado, a sus ovejas. ¿Por qué les comento esto, hermano? Porque siempre es necesario, para que las cosas funcionen mejor en el mundo, que la humanidad tenga un líder, una cabeza, un cerebro, una guianza. Y en el caso muy de lo espiritual, hermanos, el ser humano necesita a Jesús, el Hijo de Dios, como el guía, como el salvador del mundo, como el que haga el trabajo que nosotros no podemos hacer.
En San Juan, hermanos, capítulo 10, versículo 11, Jesús enfatiza y dice: yo soy el buen pastor. Y luego dice: y el buen pastor su vida da. Estoy hablando de Jesús. Usted no vaya a pensar que estoy hablando de mí. De ninguna manera. Estoy hablando de Jesús, hermano. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto, hermanos, dado de que Jesús pues había visto lo que leímos aquí en San Mateo 9:35. Al ver él, hermanos, el problema, la necesidad de las gentes, se puso él, hermanos, como pastor, dando su vida a precio de sangre, para que, hermanos, nosotros aprendiéramos a confiar en él, para que nosotros nos fijáramos en él como el supremo líder. En el Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 22, versículo 13, Jesús dijo: yo soy él, yo soy el alfa, dijo Jesús, y la omega, el principio y el fin, dijo Jesús. Yo soy el alfa. Dicho de otra manera, hermanos, toda la humanidad, como quien dice, como lo decía hace un rato, y aquí nos lo quiere decir el Señor Jesús, que nosotros, tú necesitas de un alfa como el Señor Jesús, necesitas un líder como el Señor Jesús. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que si nosotros aceptamos a Él, aceptamos que Él sea nuestro Señor, es cierto, implica responsabilidades como los militares, pero también implica, hermanos, protección, seguridad, bienestar, alimentación, fortaleza, fuerza. Todo eso implica, hermanos, cuando un militar o un joven decide meterse a las filas de los militares, hermanos, firma algunos papeles en los que está de acuerdo en los horarios de entrada y de salida, en su trabajo, en todas las reglas, repito, que allí hay. Pero a cambio de eso, hermanos, también recibe muchas cosas que le benefician, que le ayudan, que bendicen su vida y la de su familia, la de un joven que quiera ser militar. Así nuestro Señor Jesucristo. Cuánta razón, hermanos, tuvo el siervo de Dios llamado David, cuando en el Salmo capítulo 23 dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto, hermanos, abarca en términos generales, aunque más adelante detalla. Pero cuando dice nada me faltará, el ser humano necesita de esa protección que solamente Dios da, hermanos. Por eso David, hermanos, sabiendo a ciencia cierta lo que estaba diciendo, ¿por qué razón, hermanos? Porque David, antes de entablar una relación cercana con Dios, su trabajo de David, hermanos, era ser pastor de ovejas en el campo, en la montaña. Y la historia dice que cuando David salía pues a pastorear, su obligación de David, hermanos, era llevar esas ovejas a buenos pastos, a buena agua, donde hubiera sombra para que aquellos animalitos descansaran, reposaran, se fortalecieran. Pero algo más hacía David, hermanos, y dice que David defendía a sus ovejas de los depredadores. Cuando los depredadores atacaban sus ovejas, él protegía a sus ovejas, David. Hablando de borreguitos, pues. Por eso, hermanos, ahora David, ya estando en el camino del Señor, David siente, hermanos, la carga. David entiende los ataques del enemigo, del diablo a su vida y a la gente que dependía de él. David siente la necesidad de que él mismo ser protegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso él confiesa y dice: Jehová es mi pastor, sabiendo él literalmente
lo que significa tener un pastor a su lado, porque él protegía las ovejas. Por eso él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué hacía David, hermanos, con sus ovejas? Repito, las protegía. Pero sus ovejas, hermanos, tenían que ser obedientes a la enseñanza, a la guianza de David. Porque si David llevaba 100 ovejas a pastar, a buenos pastos, a buenas aguas, al reposo, pero si las 100 ovejas de pronto, hermanos, agarraran cada quien su camino, una para allá, otra para acá, y así le hicieran para los 360 grados que existen, le hubiera sido a David imposible, hermano, poderlas defender del depredador. A David, hermanos, se le hizo fácil proteger, porque sus ovejas eran obedientes, porque sus ovejas andaban en grupo, porque cuando David les marcaba el camino o atajaba alguna que se quería salir, rápidamente aquella volvía a integrarse al grupo, y así facilitaba las cosas a David para protegerlas de las amenazas. Nosotros, hermanos, le facilitamos el trabajo a Dios si nos apegamos a su enseñanza, si lo obedecemos al pie de la letra, su palabra, si siempre está el temor de Él en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Facilitamos el trabajo a nuestro Dios para protegernos de los ataques del enemigo. Pero si cada quien agarramos nuestro propio camino según nuestro pensamiento, entonces será difícil para el Señor, hermanos, podernos proteger, podernos bendecir, porque hay lugares en el que, aunque Él puede estar, no quiere estar. Él puede estar en cualquier lugar del mundo, pero no quiere estar porque Él el pecado lo aborrece, y Él en el lugar del pecado no va a estar jamás. Por eso invita al hombre y la mujer: marca un camino, marco este camino, síguelo por ahí, y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que le facilitaba, hermanos, a David el trabajo que él tenía de cuidar su rebaño, de protegerlo de las acechanzas, de los depredadores. Y nosotros, hermanos, somos ovejas del Señor. Estamos en sus manos, hermanos, pero debemos aprender esto, tanto en acatar las normas, las reglas que Él pone, y entonces también, hermanos, entender, ser bendecidos al saber que si hacemos esto, somos dueños de sus promesas, somos dueños de lo que Él es capaz de hacer en un ser humano, en un hombre o en una mujer. Si David, hermanos, como humano, él sabía y tenía la certeza, la seguridad de poder ayudar a sus ovejitas, cuanto más nuestro Señor puede y quiere ayudarnos, siempre y cuando, hermanos, el ser humano reconozca que necesita de su ayuda, necesita de su protección. Vamos a ir tantito, hermanos, al Salmo capítulo 23 para entenderlo mejor. Dice este precioso salmo, pues: Jehová es mi pastor, repito lo que dice hace un rato, y nada me faltará. Aquí habla en términos generales, nada, pero más adelante puntualiza, me parece, algo, y dice: en lugares de delicados pastos me harán descansar. Es decir, hermanos, su palabra es alimento, su palabra es bendición. Es como el pasto verde, delicioso, nutritivo, que fortalece la vida de los animalitos. En el caso de nosotros, su palabra a nosotros nos fortalece, nos bendice. ¿Sabes, hermano? Me vino en mente esto ahorita. Hace años atendí algunas vaquitas, aunque no eran mías, pero me tocó esa experiencia por 5 años más o menos de estar viendo cómo, hermanos, aún en temporada que no llueve, el pasto está seco,
pero por estarles dando alimento a aquellas vaquitas, se mantenían bien gordas, bien fuertes. Y me tocaba ver, hermanos, a ganaderos que seguido unos y otros estaban llevando sus vaquitas al basurero que habían muerto porque estaban flacas. No les daban o no podían darles el número, qué sé yo, o querían ahorrarse unas moneditas y perdían todo el alimento y perdían sus vaquitas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque sus vaquitas estaban bien alimentadas y las enfermedades simplemente podían con ellas. Aún, hermanos, aunque a alguien no le parezca o no entienda o no piense igual que yo en esto, hermanos, si nosotros estamos bien alimentados de la palabra del Señor, aún ni las enfermedades podrán con nosotros, porque aún en nuestra fe, hermanos, estará fuerte, estará vigorosa. Nuestro físico en el Señor estará bien, porque Él es nuestro ayudador. Por eso David decía: pastos me harán descansar. Así como una buena alimentación fortalece al ganado y casi nada le tumba, nada le debilita, ninguna enfermedad le pega casi, porque está bien alimentado. La humanidad, tú necesitas, hermano, amigo, estar bien alimentado de la palabra bendita del Señor. Eso es lo que te hará fuerte. Por eso la insistencia de David cuando dice: pastos, sus pastos me harán descansar. Y dije que puntualiza, porque acá dice en el primero: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pareciera que ahí se hubiera quedado. Bueno, aquí implica todo, nada me faltará. Pero aquí, cuando digo que puntualiza, es porque dice: sus pastos me harán descansar. Y luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es nuestro Dios que quiere guiarte, hermano, quiere pastorearte en los lugares precisos, en los lugares exactos, en los lugares únicos, donde solamente tu vida pueda ser bendecida y no amenazada, donde puedas fortalecerte y no debilitarte, donde puedan darte y no quitarte. Y ese camino es con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Necesita el mundo, pero si el mundo no quiere, por lo menos nosotros, hermanos, aprendamos que en Jesucristo está la ayuda para cada uno de nosotros en todos los términos. Este versículo 2 dice: en lugares edificados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir, hermano, cuando dice me pastoreará? E implica, hermanos, pues, importantísimo esto, la guianza. La guianza. Me tocó ver desde chamaco, no sé, hoy no lo he visto, para ser sincero, ya en Zacapuato ya no hay, pero he visto los rebaños de chivos, como le llamamos nosotros, o borregos. Hace tiempo, hermanos, que el pastor, para ahorrarse un poco de trabajo, tener ayuda, hermanos, ponía a las ovejas, escogía una de las más que tienen más tiempo, de las más grandes de edad. La gente conocía el camino de su casa, del corral al pastoreo y el camino de regreso. ¿Saben a qué me refiero? Quiero decir, ¿verdad? Una campanita. ¿Les tocó a alguno de ustedes verla? A mí me tocó. Porque ese animalito siempre iba hacia adelante, por delante. El pastor sabía que él iba por delante, qué animalito iba por delante y qué animalito no se salía. Sabía lo que iba a hacer: ir solamente a comer y regresar por el camino derecho al lugar de descanso. Y el pastor para eso ponía esa campanita, hermanos, para que los demás siguieran al alfa del grupo de animalitos. Y esto, hermano, facilitaba, repito, el trabajo al pastor. Nosotros, hermanos, debemos facilitar el trabajo a mi Señor, con el propósito, además, hermanos, de glorificar el nombre del Señor. Somos nosotros los que somos bendecidos cuando le facilitamos el trabajo al Señor, cuando nos dejamos, hermanos, que Él nos guíe. Qué bonito, hermanos,
Me tocó alguna vez, repito, ir detrás de algunas vacas porque me pagaban por ayudar, qué sé yo, y en los callejones en el que alguna de ellas se desviaba y cuando el dueño, vaca, vuelve, y aquel animalito, a mí me tocó verlo, y aquel animalito a la voz del pastor se regresaba y corregía su camino. Y cuando yo pienso en esto, digo, qué bonito, hermanos, y que son animalitos. Cuánto más nosotros, hermanos, que si nos vamos desviando y consultamos la palabra del Señor, y la palabra dice, vuélvete al camino antiguo, al camino de la verdad. En Isaías 53 me parece que hay algo parecido, donde dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice Jehová, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando el pueblo, hermanos, cuando la iglesia, cuando hombres y mujeres temerosos de Dios practicamos esto, hermanos, es algo precioso, es algo que pone el nombre del Señor en alto, es algo que hasta causa alegría en el cielo, porque Dios se goza en la obediencia de su pueblo, hermanos, en la sujeción de su pueblo. Y es entonces cuando viene la protección. Necesitamos más que nunca protección, hermanos. El mundo necesita, pero si repito, si el mundo no quiere, tú que estás aquí, tú que estás escuchando este aparato de sonido, necesitas más que un cubrebocas. Necesitas más que el alcohol, la sangre de Jesucristo, que te protege, te cuida de los ataques del adversario. David con confianza decía, Jehová es mi pastor, porque él sabía lo que un pastor hace, y mi Jesucristo con mayor razón sabe hacerlo. Por eso expresó de que él venía sanando a los enfermos, ayudando al necesitado, predicando la palabra y considerando que la gente necesitaba un pastor, y se puso él como el buen pastor. Y por eso dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 3 del capítulo 23, confortará. David sigue diciendo, cuando dice Jehová mi pastor, aquí dice, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Otra vez enfatiza la alianza del Dios Todopoderoso, hermano. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, créanme, hermanos, todo va a estar bien. No habrá nada que te amenace, pero necesitamos dejarnos guiar. David sabía que había promesas con Dios, había confianza, había seguridad, había cosas que él iba a recibir. Pero él dice, me guiará. No podía David decir eso si no estaba dispuesto a que Dios lo guiara. Y pregunto, ¿hay alguien aquí dispuesto a que Dios lo guíe? Entonces lea la palabra bendita del Señor. Yo no puedo guiar a ninguno, es la palabra del Señor. Lea la palabra de Dios y aplíquela a su vida. Apéguese a la palabra del Señor para que pueda estar siendo guiado por el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores. David decía, me guiará por sendas de justicia. Es decir, el Señor se va a encargar de marcarnos dónde podemos ir, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos beber, qué es lo que podemos vestir. Él se va a encargar si nosotros estamos dispuestos, porque en su momento Él nos va a redarguir y te va a decir, eso no, esto sí. Y depende de ti que obedezcas, depende de mí que obedezca. Pero qué precioso, hermanos, cuando dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Crees que está Dios contigo? Amén. Qué bueno, hermanos, les felicito. Si creen que Dios está con nosotros,
le felicito, pero si alguno no contestó porque no tiene la confianza, yo no me espanto de eso, ni me asusto. Yo lo que le recomiendo es que busque al Señor, que lea su palabra y se pegue a ella, para que en otra ocasión pueda con seguridad decir que el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros, porque esto da seguridad. Tú necesitas protección para las enfermedades, para las acechanzas, para el pecado, para todo. ¿Y en dónde más que en el Señor Jesucristo? Por eso, hermanos, en alguna ocasión, cuando el apóstol Pedro por ahí intentaba de alguna forma reñir con Jesús, cuando le decía el Señor Pedro al Señor Jesús: Señor, no les hables tan duro, la gente se está yendo. Y Jesús le dice: ¿y quieres irte tú también? Y Pedro le dice: ¿y para dónde voy, Señor, si solamente en ti se encuentran las palabras de vida? ¿Para dónde le damos, hermanos, si solamente en el Señor Jesús se encuentra la protección, la seguridad que el hombre necesita? Por eso, hermanos, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y vaya, hermanos, que hoy para muchos la muerte anda acechando, y para ellos, los que no tienen al Señor, pensarán que también para nosotros la muerte anda acechando. Pero no es así, hermanos, porque nosotros tenemos un ayudador, y ustedes algunos acaban de decirlo. Nosotros tenemos un ayudador, un Señor del que depende nuestra vida. Y cuando Él le plazca solamente, para nosotros la muerte no anda acechando, cuando Él le plazca y nada más. Pero los que están sin Cristo, hermanos, están desprotegidos. Por esa razón, hermanos, en alguna ocasión también Jesús dijo estas palabras. En el capítulo 23 de Mateo, versículo 37, dice estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y luego que dice: y no quisiste. Eso es lo que le pasa al mundo, hermanos. Eso es lo que le pasa a México. Eso es lo que le pasa al mundo entero. Entre ellos a Estados Unidos. Hoy que hay un cambio de presidente en Estados Unidos, ¿cuántos de aquí queríamos que Donald Trump saliera? ¿Sí o no? Sí. Eso queríamos todos. Pero ¿sabes quién entró? ¿Tienes los datos de quién entró? Yo no me asusto de eso, y no me preocupa. Lo digo para testimonio, hermanos. Este nuevo presidente quiere echar a la cárcel a los pastores que no casen a los homosexuales. Lo digo por lo que estoy predicando, hermanos. El mundo necesita aceptar a Jesús como su líder. Él dijo, a manera de testimonio, lo que estoy diciéndoles, que eso no es normal. Eso es vergonzoso y antinatural, antihumano. ¿Por qué te llevé a esto? Para que entendamos que por estas razones el mundo está viviendo lo que está viviendo, con las enfermedades, los terremotos, las maldiciones acarreadas, porque no les interesa lo que la Biblia dice, no les interesa la palabra que puede guiar. Por esa razón, hermanos, el salmista dijo, el mismo salmista, si no me equivoco, no estoy seguro, pero para que el mismo que dijo,
lámpara es a mis pies. Tu palabra es la palabra de Dios, no lo que un hombre piensa lo que es correcto. Este hombre piensa que eso es correcto, pero es incorrecto. No es correcto. Muchas de las reglas que está poniendo son antibíblicas. Y si esto sigue así, para el mundo le vienen cosas peores. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, como pueblo, como gente conocedora, aún si visitas, si no te has entregado, pero algo hay de ti del Señor, en ti del Señor, entiende. Necesitas a Jesucristo en tu corazón. Que Él diga el camino que tienes que seguir. Que Él sea tu consejero. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra, no los pensamientos de un predicador y menos de un líder político. Tu palabra y lumbrera, es decir, me dice por cuál camino, donde no hay piedras, donde no hay hoyos, donde no hay espinas, donde no hay trampas, donde no hay depredadores. Es la palabra de Dios la que dice. Tú necesitas a Jesús en tu corazón, a Jesús en tu vida y su palabra como tu reglamento para que todo salga bien en tu vida. Tú decides. Quiero terminar porque a lo mejor ya me pasé. Otra vez, fíjate, quien pone al Señor como su pastor. Este versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás. Me gusta repetirlo, hermano, porque es que es tan precioso. Se aumenta mi fe cuando yo veo estos versículos, hermano. Se aumenta mi ánimo cuando yo veo estos versículos, porque tú estarás. No dice a ver si estás. No sé si notas eso. No hay ni 1% de duda en David, como a veces dicen lo que ignoran. A ver cómo nos va. No, Señor, aquí David no presenta ni un grado de duda cuando dice: porque tú estarás. No dice a ver si tú estás conmigo. Tú estarás conmigo. Y luego dice: tu vara y tu callado. No dice a ver si me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia miente Dios en su palabra. Para algunos que no creen posiblemente mienta. Para mí, mi Dios no miente, y aunque no soy digno, Él cumple su palabra. El bien y la misericordia me seguirán. No el COVID te seguirá el bien y la misericordia, no las enfermedades, sino Jesucristo, el bien del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero luego dice: y hay quienes no quieren estar en la casa del Señor. Hay quienes confunden, no entienden que si hay un lugar para ser sanos a los pies de Jesucristo. Recorría Jesús aquí las aldeas, dice, sanando y ayudando a la gente. Y hoy quienes piensan que venir aquí puede ser motivo de muerte, de enfermedad, pero Cristo dijo: yo no he venido para causar muerte, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre para siempre. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, no nada más el domingo, no nada más cuando alguien diga, no nada más cuando alguien quiera. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré solamente por una semana, porque luego la enfermedad me quita la vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esa debe de ser tu fe y también tu ánimo. Esa debe ser tu fe y también tu ánimo. Ya terminé, hermanos, pero en base a lo que estoy diciendo con ustedes, permítanme decir algo, hermanos, y no quiero hacer sentir mal a nadie. A nadie quiero hacer sentir mal, solamente quiero felicitar a algunos de ustedes. Quiero felicitar a algunos de ustedes solamente, hermanos. En base a lo que estamos hablando, hermanos, que dice la palabra del Señor: y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Saben ustedes y me conocen, hermanos, postura mía de que no es nada obligado aquí en el Señor. Nada es obligado. Entre ellos la asistencia a la casa del Señor. Pero hermanos, para dar la bienvenida por ahí, cuando hay gente que nos visitan, Manny Arroyo nos está haciendo el favor de tomar lista ahí, para cuando hay alguien tanto nuevo o alguien que tenga algunos días sin venir, poderle hablar y preguntarle por qué no viene, estás enfermo o algo. Y hizo una lista, hermanos, del 25 de noviembre al 3 de enero. Al 3 de enero. Y hermanos, en esta fecha hay algunas personas en este periodo que le estoy diciendo, del 25 de noviembre al 3 de enero. Hay algunos hermanos que quiero felicitar y hermanas, porque no faltaron ningún culto. Y me refiero, hermanos, a mi hermana Hilda Santibáñez, mi hermano Gustavo Maldonado, mi hermana Rosy Martínez, Horacio Maldonado el hijo, su esposa María Isabel Méndez, hermano Tomás, no, sí es Tomás, parece que sí, el hermano Mario Robles, la hermana Irma, su nuera. Estos hermanos, falta alguien más, y es a Emanuel Arroyo, que en este periodo, hermanos, los que yo recibí estas hojas, no tuvieron ninguna falta aquí a la casa del Señor. Y hay otros hermanos ahí que enseguida, por alguna necesidad, tuvieron que venir, no pudieron venir pues un día o dos por ahí. Yo les felicito, hermanos, a ustedes esforzados y valientes, y les animo. Yo solamente felicitarles, admiro su esfuerzo, y sé, hermanos, que a lo mejor algunos de ustedes no pudieron venir por razones justificadas en este periodo de un culto, dos o más, y Dios las conoce. Pero yo les invito y les animo a seguirnos esforzando por lo que ya vimos en su palabra, que Él debe ser nuestro pastor. Yo les invito a doblar esfuerzos. Era la invitación cuando entramos este año pasado, redoblar esfuerzos, hermanos. Es así como se consiguen cosas grandes, tanto para nuestra vida y también para el Señor, hermanos. ¿Por qué razón? Porque al venir aquí a alabar al Señor, estamos poniendo el nombre del Señor en alto, y juntos podemos abarcar más, hermanos, para que el Evangelio siga siendo predicado, hermanos. Entonces, Dios les bendiga. Felicidades a los hermanos más esforzados, desde los que no tuvieron ninguna falta, los que tuvieron una o dos o más faltas, pero que finalmente aquí están algunos que pues ya no puedo venir jamás, nunca, no. Y Dios les bendiga. A donde estén, ojalá estén yendo a otro lugar, ojalá, y si no están yendo a ningún lugar, ojalá que al rato regresen aquí o a otro lugar. Pero es bueno, hermanos, seguirse esforzando. Les animo en el amor del Señor. Propongámonos, hermanos, a faltar lo menos posible, sobre todo los que tenemos un compromiso con Dios, los bautizados, y Él, hermanos, hará de cumplir sus promesas. Es así, hermanos, como no le tendremos miedo a nada. La fe, la Biblia dice que viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. No es obligado, pero sí les animo, les intimo, como quieras verlo, incluso si lo ves como una exhortación, bueno, entonces en el nombre del Señor te exhorto a que te esfuerces a cumplir al pie de la letra, hermano, con el Señor, y el nombre del Señor será bendecido, y esta iglesia habrá de crecer con tu apoyo, con tu esfuerzo, y tú serás bendecido, bendecida, hermano. Sí, entonces, a manera de reflexión, hermanos, ¿alguna vez has decidido o has dicho, hoy no voy a ir a mi recámara a dormir porque no tengo tiempo? Es muy raro, pero a lo mejor sí se da. Pero yo me gustaría saber si hay alguien. No, ¿verdad? Todos los días tenemos que hacer el espacio para ir a descansar, porque el cuerpo se recupera ahí. Igual en el comedor, por lo menos una vez al día,
Tenemos que hacer el espacio, esté pasando lo que esté pasando, para ir a comer. En lo espiritual, hermanos, es más importante que esas cosas. Les animo. Me da gusto ver el ánimo. Oí, hermanos, sus cánticos, sus alabanzas, y me emocionaba, me ponía feliz al oír el ánimo. Y sé que a veces no se puede estar, lo sé, hermano, lo entiendo, pero yo les invito a lo más que se pueda seguir estando. Y siempre, hermano, yo lo he aplicado en mi vida, en el sentido espiritual, que he dicho en algunas cosas sin puntualizar: si fulano puede, yo también puedo. Y eso se los dejo a ustedes. Si alguien más pudo, usted también puede. Declare victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esfuércese y va a estar aquí. A lo mejor, a veces por estar en otro evento de otra iglesia, no pudimos estar. A mí me ha pasado a lo mejor. Algunos de ustedes, eso no hay ningún problema. Ese no es problema. El problema es, hermanos, para cuando deja a alguien de ir a la iglesia por ver televisión o por irse al deporte. Ahí el ser humano pudiera estar en problemas, hermano. Pero según su voluntad, según su fe, hermanos, demos gracias al Señor. Y si siente que le hace falta el pastor, el Señor Jesucristo en su vida, no se vaya sin Él. Si ya lo tenía como su pastor, pero por ahí había salido de la fila, yo le invito a que haga una reflexión y ya no se salga de la fila de los que van al cielo.